has preguntado cómo impacta la carga en el comportamiento de la frecuencia cuando ocurren eventos en el sistema eléctrico de potencia? En el video anterior hablamos un poco al respecto, pero acá vamos a profundizar un poco más. Si te interesa, estás en el lugar indicado. Mi nombre es Julie Zambrano, bienvenidos. La carga de un sistema eléctrico es variada y dependerá de los equipos que se encuentran conectados a la red. En general, hay un porcentaje de la carga que no depende de la frecuencia. Estamos hablando de carga básicamente resistiva, como es el caso de cocinas, calentadores, iluminación. Y hay otro porcentaje de la carga que sí depende de la frecuencia. Es carga compuesta por masas rotantes, como es el caso de motores, ventiladores, bombas, cuyo torque depende de la frecuencia de la red. Es decir, hay una relación directa entre las variaciones de potencia y las variaciones de la frecuencia. ¿Y cómo se relacionan? A través del factor de amortiguamiento de la carga. Fíjense que la relación entre potencia y frecuencia es contraria. Es decir, si hay un aumento de potencia, la frecuencia disminuye, y si hay una disminución de potencia, la frecuencia aumenta. ¿Y esto por qué? Esto se debe a que en el momento en el que la carga disminuye, por cualquier razón, las máquinas que quedan conectadas tienden a acelerarse y a aumentar su velocidad, y con esto la frecuencia. Lo mismo ocurre en caso contrario. Si la carga aumenta, ahora las máquinas tienden a frenarse y por lo tanto la frecuencia de la red tiende a disminuir. Pero ¿qué pasa con la carga que sí queda conectada? Supongamos el caso de un ascensor. Un ascensor que sube 10 pisos en 10 segundos a 60 Hz. Y la frecuencia se reduce porque hubo un aumento de carga. Ahora ese ascensor va a subir los mismos 10 pisos, pero en vez de hacerlo en 10 segundos, lo va a hacer en 20, 30 segundos. Es decir, su potencia también se reduce. Y es aquí donde entra el amortiguamiento de la carga. ¿Y qué valores tiene ese amortiguamiento? En la literatura se dice que está alrededor de 1 o 2%. Ese 1 o 2%, ¿qué quiere decir? Supongamos que el factor de amortiguamiento es igual a 2. Eso quiere decir que ante variaciones del 1% de la frecuencia, van a haber variaciones del 2% de la carga. Veamos un poco más estos valores ahora en orden de magnitudes reales megavatios por hertz. En el caso de Ecuador, el sistema de Ecuador tiene un valor aproximado de 42 megavatios por hertz. Colombia alcanza 108 megavatios por hertz y Venezuela tiene un valor de 1000 megavatios por hertz aproximadamente. Véase que no hay una relación directa. ¿Por qué? Porque esto depende del tamaño del sistema y de la carga que esté conectada al sistema. Igualmente de la frecuencia en la que opera, si son 60 o 50 Hz. Pero para ver esto mejor, hagamos un ejemplo. Supongamos que tenemos un sistema de 1200 MVA que opera a 60 Hz y tiene un factor de amortiguamiento de la carga de 1.5. ¿Qué quiere decir este 1.5? Que ante variaciones del 1% de la frecuencia se van a tener variaciones de 1.5% de la carga. Lo primero que vamos a hacer es llevar este factor de amortiguamiento a valores reales, a valores de megavatios por hertz. ¿Cómo lo hacemos? Conociendo la carga base y la frecuencia de operación del sistema. Para este sistema en particular obtenemos un valor de 30 megavatios por hertz. La pregunta es, ¿en qué valor se estabilizaría la frecuencia si en ese sistema se tiene una pérdida de 60 megavatios? Esto es sin considerar la acción de los controladores de la generación. Estamos hablando solamente tomando en cuenta el impacto de la carga, en cuánto se estabilizaría ahora la frecuencia.
Para calcular esto, tomamos la relación de la que hablamos al principio y nos damos cuenta de que ante una variación de 60 megavatios en ese sistema de 1200 MVA, tendremos una variación de potencia o una variación de frecuencia de 2 Hz. Es decir, la frecuencia se va a estabilizar en 62 Hz ante una pérdida de carga de 60 megavatios. Si ahora D no es igual a 1.5, sino que D es igual a 1, es decir, el factor de amortiguamiento es menor, ahora la frecuencia se estabilizaría en 63 Hz. Y si el factor de amortiguamiento es mayor, por ejemplo, de 2%, ahora la frecuencia se estabilizaría en 61.5. Es decir, a mayor factor de amortiguamiento, más cerca de 60 Hz me voy a estabilizar. O en el caso de que sea 50 Hz, más cerca de 50 Hz se va a estabilizar la frecuencia. Solamente tomando en cuenta el efecto de la carga. Véase lo importante de esto. Ahora que yo sé en cuánto se estabiliza la frecuencia para una variación de carga, solamente tomando en cuenta el comportamiento de la carga, se puede saber qué generación tengo que aumentar yo para ese tipo de variaciones. Es decir, esto me permite ajustar los controladores de potencia-frecuencia, los controladores de velocidad, los controladores de las unidades generadoras. Y adicionalmente, este es un valor súper importante cuando se ajusta el AGC, el bias de frecuencia del AGC. Su dato de entrada es el estatismo de la carga, que es el factor de amortiguamiento, y el estatismo de la generación, que lo veremos un poco más adelante en otro video. Ahora, viendo esto, nos podemos preguntar, ¿es posible entonces si una pequeña variación de frecuencia varía la potencia de la carga, que si yo tengo un problema de potencia en algún momento del día, operar a una frecuencia reducida? ¿Esto es posible? ¿Vale la pena hacerlo? Me encantaría saber lo que piensas al respecto y para eso dejé un link abajo para que me respondas. De eso vamos a hablar un poco en el próximo video. Si ya yo sé que mi carga depende de la frecuencia, si yo varío un poco la frecuencia, quiere decir que también voy a variar la carga, la potencia en ese momento. ¿Se puede hacer? ¿No se puede hacer? ¿Vale la pena? ¿No vale la pena? Bien, de eso y de cómo afectan los controles en la estabilización de la frecuencia o el control primario en la estabilización de la frecuencia es de lo que hablaremos en nuestro próximo video. Ahora bien, ¿cómo se mide este factor de amortiguamiento o cómo lo mide? En general, una forma de medirlo es a partir de registros reales de eventos donde ha habido variación de frecuencia en la red. Se toman esos eventos y se caracterizan y a partir de allí se sacan los valores del estatismo de la carga y del estatismo de la generación. Y bueno, hasta aquí el video de hoy. Si llegaste hasta acá, gracias. Nos vemos en el próximo video. Recuerda darle al like y a suscribirte para que te lleguen las notificaciones de próximos videos.